Bueno, entonces, bienvenidos. Qué pena si tenía el micrófono apagado. Les estaba comentando que en esta fase, pues esta fase, como ustedes saben, es una fase de evaluación en la cual nosotros, pues ya, ustedes tienen que ya aplicar todo lo que vieron a lo largo de las otras fases, desde la fase 1 hasta la fase 4, aplicarlo en este trabajo final que van a entregar. Por esto es que en esta fase, pues ustedes no van a recibir retroalimentación de los aportes que ustedes hagan en el campus, ¿sí? Por otro lado, pues yo sé que, digamos, tienen muchas dudas, entonces por eso, pues, espero que este CIPAS, pues, sea de gran ayuda para ustedes solucionar todas las inquietudes que ustedes tengan. Cuando, digámoslo, haya oportunidad o dependiendo del tiempo en el que me encuentre, porque pues estoy calificando la fase 4, después pasaré a calificar los trabajos pendientes que me han ido llegando de las otras fases, me pasaré por los foros para mirar si hay algunos aportes y pues mirar a ver a quienes les realizo las retroalimentaciones. Recuerden que no es obligación porque es una fase de evaluación. ¿Listo? Es una fase en la cual ustedes ya aplican lo que hemos visto en las demás webconferencias, en los demás CIPAS. Por otro lado, les estaba comentando cuando tenía el micrófono apagado que no quiero, y es como una sugerencia para que ustedes, yo sé que de pronto aquí no se presenta con los que están, pero pues ustedes se hablan con otros estudiantes, entonces para que ustedes, digamos, como se dice, lleven el mensaje. ¿Listo? No quiero ver trabajos similares a los trabajos de estudiantes de otros grupos. Se está presentando en algunos estudiantes, que ya los tengo identificados, que entregan los trabajos parecidos, por no decir otro tipo de palabra, a los de estudiantes de otros grupos. Recuerden que todo lo que ustedes hacen en un computador deja una huella. Esta huella, cuando uno mira las propiedades, cuando uno va y cacharrea, el archivo que ustedes envían, resulta que fulanita de tal envía el archivo, pero fue hecho en el computador de tal estudiante y uno va y mira y sí, es un estudiante de otro grupo. O respuestas únicas que solamente se le pueden ocurrir a la cabecita de un estudiante, también las tienen en otro trabajo. Entonces, para evitar unos inconvenientes, para que por favor, entonces, digamos, los comenten este mensaje entre sus compañeros, los que los conozcan. ¿Listo? Eso es como sugerencia. Este trabajo de la fase 5 de evaluación es un trabajo individual. Lo primero que ustedes, bueno, es un trabajo individual que empezó el día lunes 29 y termina el 12 de diciembre. ¿Listo? Entonces tienen bastante tiempo para hacer el trabajo. Es un trabajo que tiene un puntaje máximo de 125 puntos, como ustedes ya saben. Y lo primero que ustedes debían hacer es seleccionar una variable discreta, una variable continua y una variable cualitativa. Entonces, lo que les iba a explicar es que por qué las discretas, cómo hacer un repaso de la fase 1. Variables discretas son aquellas que solo pueden tomar unos valores determinados. Entonces, por ejemplo, la edad del conductor puede tomar unos valores determinados dentro de un intervalo. Entonces, la edad de un conductor, por ejemplo, puede estar entre 0 y 100 años. ¿Listo? Pero no pueden tomar valores como, por ejemplo, 200 años, porque pues sería, en este caso, para edad del conductor, sería ilógico. Lo mismo con personas fallecidas. Es una variable discreta porque se mueve entre ciertos valores, o sea, solo puede tomar unos valores determinados. Yo no puedo decir cuántas personas fallecidas hubo en un accidente. Hubo 2.5 personas fallecidas. No, porque una persona no puede morir la mitad. ¿Sí me entienden? Entonces, esos son las variables discretas. Son valores fijos que pueden tomar dentro de un rango, dentro de un intervalo. ¿Listo? Variables continuas, por como el nombre lo dice, puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Velocidad puede tomar cualquier valor. El carro iba a una velocidad de 60 kilómetros por hora, pero también pudo ir a una velocidad de 60.1 kilómetros por hora o 60.2 kilómetros por hora. Entonces pueden tomar cualquier valor, por eso son variables continuas. El costo del accidente lo mismo, así como le pudo costar un peso, puede costar dos, puede costar tres, sí, puede costar 3.5 pesos. Entonces, esas son las variables continuas. Y variables cualitativas, pues ya saben que son las variables
de tipo de cualidad, de tipo de preferencia. En pocas palabras, la respuesta no se puede expresar en número. Entonces, municipio del siniestro no se puede expresar en número, entonces es una variable cualitativa. Ustedes esta selección la hacían en el foro, esta sí la reviso para que estén bien. Ustedes la hacían en el foro y yo verificaba pues que estuvieran bien, ¿sí? Si no lo han hecho, por favor, pásense por el foro para hacer esta selección, porque resulta que no se puede repetir las tres variables, es decir, y me disculpan por los nombres, Harold, por ejemplo, no puede tomar velocidad registrada, edad del conductor y municipio del siniestro, y después entonces yo, Andrés, no puedo tomar esas mismas tres variables, ¿listo? El primero que las escoja es el primero que no va a tener inconveniente en la revisión del cuaderno, ¿listo? En la revisión, perdón, del trabajo. Margie, que no puedes hablar. ¿Necesitas algo? Si necesitas algo y no puedes hablar, entonces puedes escribir, ¿vale? Entonces les decía, esa selección de las tres variables, el primero que la haga es el estudiante que se le va a revisar el trabajo. Si en la entrega del trabajo hay alguno de ustedes que la hizo después del compañero y tiene las tres variables repetitivas, recuerden que el trabajo no será calificado y se devolverá para que lo vuelvan a realizar con tres variables diferentes. Entonces, esto para que ustedes se pasen por su foro, revisen si al momento de usted hacer la selección, los otros compañeros, si hubo compañeros anteriores, no tengan las mismas variables. ¿Listo? Con esas tres variables, entonces ustedes ya procedían a realizar la actividad. ¿Listo? Esa actividad, entonces, consta de lo siguiente. Esa actividad un momento que estoy mirando a compartir. Plantilla, listo. Esa actividad consta de solucionar los ejercicios en la plantilla que nosotros siempre les facilitamos. No se aceptan trabajos en un archivo diferente al Excel, a este con todo lo que nosotros les colocamos para que sea más fácil para ustedes realizarlo. ¿Listo? Entonces, el trabajo se debe de realizar en este formato. Lo de la portada, pues ya es algo que ustedes ya saben realizar. Viene la misma base de datos, que es la que hemos desarrollado a lo largo de todo el curso, porque el curso está basado en el desarrollo de esta problemática, de esta situación problema. Y el ejercicio 1, entonces, consta de lo siguiente, que cada uno de ustedes, entonces, debía seleccionar las variables que ya les comenté. No se puede repetir la elección de las tres variables con otro compañero. Ojo, son las tres variables. O sea, por ejemplo, Alejandro Pamplona, que es el ejemplo que está acá, tiene edad del conductor, costo de accidente y municipio del siniestro. No puede haber otro estudiante con estas tres mismas variables. Lo que sí puede hacer es que puede haber algún otro estudiante con al menos una parecida, ¿listo? Pero no las tres. En el ejercicio 1, pues viene una infografía sobre los pasos o los ejercicios que ustedes tienen que realizar. ¿Listo? Entonces, es un solo ejercicio, ejercicio 1, pero ese ejercicio pues tiene varios numerales. ¿Listo? Ese ejercicio tiene desde el 1 hasta el 7. En la siguiente pestañita ya empezamos entonces a desarrollar lo que es el trabajo. ¿Sí? En la siguiente pestaña, pues ya es lo de la fase en la cual hablamos de las tablas de frecuencia, que son las organizaciones, cómo nosotros organizamos los datos. ¿Listo? En esa fase, entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a escoger, voy a seleccionar las variables que yo tomé, que yo hice mi elección en el foro. Tengan mucho cuidado con esto, porque hay estudiantes que en el foro escogen unas variables y cuando me entregan el trabajo tienen unas variables diferentes.
Si esas variables con las que ustedes realizan el trabajo, que son diferentes a la del foro, no coinciden con las de otro compañero, pues yo les hago la observación y de todas formas les califico el trabajo. Pero hay casos en los que no hacen la actividad con las variables que escogen en el foro y resulta que lastimosamente coinciden con las de otra persona que sí colocó en el foro y sí las hizo, entonces en ese caso me veo forzado pues a devolver el trabajo y que ustedes lo corrijan para que pueda ser calificado. Entonces hoy voy a trabajar, por ejemplo, con las que están en el ejemplo. Entonces, por ejemplo, Alejandro. Entonces, discreta cogió edad del conductor y continua costo del accidente. Entonces acá ya está seleccionada. Recuerden que ustedes cliquean en la celda y se les da la opción, unas pestañitas de las variables. Entonces, edad del conductor y velocidad registrada. Voy a trabajar con estas dos. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que hacer dos tablas de frecuencia. Una tabla de frecuencias para la variable discreta, que es edad del conductor, y más abajito, una tabla de frecuencias para la variable continua, que en este caso es velocidad registrada. ¿Listo? Esas dos tablas de frecuencia y después tienen que ya calcular o encontrar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. ¿Listo? Aparte de esto, no olviden, ustedes con las tablas deben de hacer los diagramas de barra. Aquí al lado derecho les dicen qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? En este caso, pues solamente estamos pidiendo el diagrama de barras. Recuerden que antes era diagrama de barras, diagrama circular y el polígono de frecuencias. En este caso, solo el diagrama de barras. ¿Listo? Entonces pongan cuidado porque voy a empezar a hacer lo de los intervalos. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, entonces, para yo no empezar cada rato a seleccionar los datos, ¿sí? Entonces voy a seleccionarlos una sola vez. Entonces le doy Control Shift y la flechita hacia abajo para que me los seleccione todos. Cuando ya me los selecciona todos, ahí están todos seleccionados, vengo donde dice datos, aquí en la parte superior, donde dice datos, y resulta que esos datos les voy a colocar un nombre. ¿Listo? Lo pueden hacer de esta manera para que ustedes no tengan que cada rato estar seleccionando los datos, sino que ustedes lo ponen con un nombre. Lo pueden buscar desde ahí arriba o simplemente ya tengo los datos seleccionados, le doy clic derecho y acá dice definir nombre. Cuando le doy definir nombre, entonces yo le puedo colocar, recuerden que acá solo se puede colocar una palabra, ¿listo? Para el nombre que yo le doy a ese conjunto de datos. Si va a ser un nombre así largo como el nombre de la variable edad del conductor, tienen que ponerle guión bajo para que todo quede junto como si fuera una sola palabra. Entonces yo solamente lo voy a dejar como edad. Edad y no más porque ya está todo seleccionado. Edad, aceptar. ¿Por qué hago eso? Para que cuando yo empiece a utilizar los comandos, por ejemplo, población N, o sea, que me cuente cuántos datos hay, no tenga que escribir el comando igual, contar, ¿sí? Abro paréntesis y no tenga que volver a seleccionar todos los datos cada vez que yo voy a utilizar una fórmula, un comando de Excel. Entonces, lo que yo hago simplemente es aplico el comando, en este caso para saber la cantidad de datos, contar y escribo el nombre que yo le coloqué. Yo le coloqué datos, ¿cierto? En minúscula. Datos. Ah, perdón, no le coloqué datos, sino le coloqué edad. Cuando yo escribo edad, que fue el nombre que yo le coloqué, si ustedes se fijan, me da unas opciones. Entonces aquí viene edad y viene como un cuadrito como de las celdas. Esa es la que yo selecciono, cierro paréntesis, enter. Y él solito me los cuenta, él solito coloca que esa edad, pues como viene de todo este rango de datos, entonces él me da el valor, que son 300. El valor máximo, ustedes aquí al lado izquierdo, pues van a encontrar como las fórmulas que uno utiliza. El valor máximo se calcula igual con este comando, max, y donde dice matriz, pues es el conjunto de datos.
Entonces no voy a seleccionarlo, sino que max edad. ¿Listo? Edad, enter. ¿Qué me quiere decir el valor máximo? Pues que en los accidentes de tránsito, el conductor que más tenía edad tenía 62. Entonces ahora el valor mínimo, igual, min, y vuelvo y escribo datos. Perdón, edad. ¿Listo? Resulta que el conductor que se vio involucrado en un accidente de tránsito con menos edad tenía 16 años, o sea, un menor de edad. El rango simplemente es utilizar la siguiente fórmula. Acá está, lado izquierdo, le voy a poner un momentico de amarillito. Es esta fórmula. Bmax, o sea, valor máximo menos el valor mínimo. Entonces yo tengo acá igual el valor máximo, 62, menos el valor mínimo. Ojo con esto porque se ve sencillo, pero se equivocan mucho. El rango siempre es el valor máximo menos el mínimo. El rango me tiene que dar positivo. Si yo lo hago al contrario, como lo he visto varias veces, me va a dar negativo y desde ahí ya el ejercicio en adelante me va a quedar mal. Número de intervalos. El ejercicio me dice que los números de intervalos que yo voy a calcular son 10 y la tabla ya está diseñada para ustedes colocar los 10 intervalos. Sin embargo, pues tienen que calcular este valor. ¿Cómo se calcula ese valor? Igual, y aplicamos la fórmula de Sturges que está acá al lado. 1 más 3,3, perdón, 1 más, abro paréntesis porque primero va esa operación. 3,3 por logaritmo en base 10, cogen este logaritmo que tiene el 10, el segundo, logaritmo en base 10, ¿de quién? De la cantidad total de datos, o sea, de 300. Cierro paréntesis y enter. Me da 917, no tengo que redondear porque aquí ya lo escribí, ¿listo? Acá ya ustedes lo tienen porque tienen que desarrollar el ejercicio con 10 intervalos, ¿listo? La amplitud de los intervalos, pues acá al lado izquierdo, en amarillo, está la fórmula que ustedes van a aplicar. Simplemente escoger igual al rango que me había dado 46 y lo divido entre el número de intervalos. No en el cálculo que hicimos anteriormente, sino, por el contrario, en el 10, que es la cantidad que el ejercicio me está pidiendo. El ejercicio aquí me dice tabla de frecuencias de datos agrupados en 10 intervalos, por eso los dejamos en 10. ¿Listo? Porque es lo que me están pidiendo. Señor Harold, que está alzando la mano. Me da más de lo que está planteado. Listo, ya solucionamos eso porque ese error, Harold, es un error que lo hemos trabajado desde la fase 2 cuando lo estábamos viendo. Listo, es un error sencillito, ya aquí ya cuando empiece a hacer los intervalos lo solucionamos. Ya le di un poquito más de zoom para que entonces podamos ver mejor. ¿Listo? Entonces, repito, el rango de intervalos va a ser igual. La amplitud del intervalo es el rango, entonces selecciono el rango 46, dividido entre el número de intervalos. El ejercicio me pide 10, entonces selecciono acá en la casillita donde dice 10. Resulta que esa amplitud del intervalo me dice de dónde a dónde tengo que hacer mi intervalo para que me salgan 10. ¿Listo? Que me cubran todos los datos, es decir, que el primer numerito, o sea, el límite inferior sea 16 y el máximo coincida con el valor máximo que es 62. ¿Listo? En el valor mínimo me sale 0, es normal, depende de los datos. ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, personas heridas, en personas heridas puede haber 0 personas. Entonces, en ese caso, dependiendo de mi variable, sí puede ser normal que le dé a uno 0. En este caso no, porque, por ejemplo, el valor mínimo no puede ser 0 porque la edad de un conductor no puede ser 0 años. ¿Sí? Entonces, Harold, ¿qué variable tienes tú? Listo, entonces acá 4,6 porque son es la amplitud del intervalo que yo tengo que realizar. Personas fallecidas, sí señor, puede ser 0 porque en personas fallecidas hay accidentes en los que ninguna persona falleció.
Entonces, por ejemplo, variable discreta, personas fallecidas. Por ejemplo, aquí, mire, hay 0 personas fallecidas en ese accidente, entonces sí puede ser 0. Yo estoy con edad del conductor. Ahora, entonces ya teniendo esta amplitud de los intervalos, procedo a realizar la tabla de frecuencias. ¿Cómo hago la tabla de frecuencias? Pues ya ustedes tienen acá numerados los intervalos, tengo que llenar las 10 filas, ¿cierto? Los 10 intervalos, empezando por el primero. El primero siempre el límite inferior siempre va a ser igual al valor mínimo, que en este caso es 16, entonces el primer límite va a ser 16. Y desde ahí empiezo entonces a trabajar con los límites sumándole la amplitud de los intervalos que yo calculé. En este caso, entonces, el primero es 16, entonces el límite superior para ese, o sea, el límite de donde va de 16 a, entonces yo tengo que sumar ese límite inferior y sumarle ese 4.6 que yo encontré. ¿Listo? Como esta amplitud de intervalos, a todos se los tengo que sumar, entonces yo la puedo dejar fija, la tengo que dejar fija para que cuando yo copie la función hacia abajo, no me den datos equivocados, erróneos. Entonces, ya seleccioné esta celda que es la amplitud de intervalos, entonces lo que yo hago es que le doy F4 para que me quede así entre signos de pesos, que quiere decir que esa celda siempre la voy a tomar. ¿Listo? Entonces, resulta que el primer intervalo va de 16 a 20.6. El segundo intervalo, pues yo empiezo, o sea, el límite inferior va a ser a donde terminé. Yo terminé en 20.6, entonces ese límite inferior va a ser ese. Entonces, el límite inferior va a ser ese límite superior anterior. Y empiezo a sumar lo mismo, 20.6 más la amplitud, pero yo ya le hice acá y dejé fija la celda, aquí, numeral, signo peso, F9. Entonces, lo que yo hago es que ya puedo arrastrar hasta mi intervalo número 10. ¿Listo? Y en límite inferior, como yo ya hice esta, que es coger el límite superior anterior, pues la puedo arrastrar. ¿Listo? Hasta ahí en los intervalos, para creación de los intervalos, ¿cómo se pueden dar ustedes cuenta que está bien? Pues el primero tiene que ser el dato menor. Entonces el primero, el límite inferior, aquí de amarillo lo coloco, me dio 16, el límite, el valor mínimo es 16, entonces hasta ahí voy bien. Y el último, límite superior, 62 en este caso, me tiene que coincidir, tiene que ser igual al valor máximo, en este caso 62. Si se fijan, los dos valores, el primer límite inferior y el último límite superior, coinciden con estos dos valores, entonces yo voy bien. Eso es para darme cuenta si voy hasta el momento bien. La marca de clase simplemente es el promedio de los límites del intervalo. Entonces, igual, sumo el límite inferior del intervalo 1 más el límite inferior del intervalo 2 y lo divido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque estoy sumando dos datos, el límite inferior y el límite superior. Me da 18,3, arrastro hasta el intervalo 10 y listo, ya encontré la marca de clase. La marca de clase no es más sino el valor de la mitad de ese intervalo. Es decir, por ejemplo, para el intervalo 4, ¿sí?, que va desde 29,8 hasta 34.4, este valor de la marca de clase, este valor de 32 es la mitad del intervalo. Esa es la marca de clase. Ahora venimos con la frecuencia absoluta donde pues uno siempre se ha encontrado algunos errores. Entonces, igual, recuerden que el comando para poderla calcular es frecuencia, escriben frecuencia. Cuando ustedes utilizan el comando les va a pedir dos parámetros. Primero les va a pedir los datos, que seleccionen los datos, como estamos en edad del conductor y yo ya le coloqué un nombre, pues le coloco edad, selecciono. Tienen que fijarse muy bien su Excel en la frecuencia, cómo separa estos parámetros. En mi Excel, si ustedes se alcanzan a dar cuenta, datos y grupos los separa con un punto y coma, pero hay algunas versiones de Excel que las separan con una coma nomás. Entonces tienen que darse cuenta de esto porque en algunos casos a mí me están colocando solo coma, entonces ¿qué pasa? La fórmula
el resultado no queda bien. Y entonces ahí les queda mal todo el ejercicio porque de estos resultados dependen el desarrollo de todo el ejercicio. Entonces, edad, punto y coma, y selecciono los grupos. Estos grupos es qué es lo que yo voy a contar, ¿sí? Para poder sacar la frecuencia. Entonces, en estos grupos, yo selecciono los límites superiores. Hay algunos, como en la web conferencia que ustedes vieron, que seleccionan todos los límites superiores hasta el antepenúltimo, es decir, hasta el 9. En mi caso, yo siempre los cojo todos. Las dos opciones son válidas. Entonces, lo voy a hacer como siempre lo he hecho. Selecciono todos los límites superiores. Cuando ya lo selecciono, cierro paréntesis, enter. Copio esta fórmula, no se preocupen por lo que están viendo, copio la fórmula y pasa lo siguiente. Entonces pónganme mucha atención en esta parte. Hay dos tipos de errores. El primer error es este que ustedes están viendo, que sale, que no todo el mundo le sale, pero puede pasarles. Es este que salen puros numerales y ustedes se ubican en esa celda y les dice desbordamiento. Y el otro error, que es el más común, es que las cuentas de estas frecuencias no les da un total de 300 datos, que es los que estamos trabajando, sino que les da más, ¿sí? Esos errores pues se solucionan de la misma manera. Entonces, lo primero, ojo con esto para que solucionen esos errores, que son los que en la fase 2 pues más me preguntaron y en esta fase de evaluación también me están preguntando harto. ¿Cómo hago para solucionar este error? Simplemente selecciono todas mis frecuencias, las de todos los intervalos del 1 al 10, ¿sí? Y se vienen para esta parte de aquí arriba, donde está la fórmula, donde dice frecuencia, edad y el rango de los límites superiores. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente doy clic al final, ¿sí? Se me ubica el cursor al final de la fórmula y teniendo oprimido al mismo tiempo, entonces suprimo control, después suprimo la tecla shift y le doy enter. Cuando este proceso lo hago, inmediatamente mis datos se cambian. ¿Sí ven? Ya el error fue solucionado y efectivamente pues tengo el ejercicio hasta esta parte correcto porque el total pues me da los 300 datos. No me pueden dar más, no me pueden dar menos. Si me dan más, si me dan menos, entonces algo tengo mal y tengo que empezar a verificar qué es lo que tengo mal para poder corregir. ¿Listo? Profe, Dime. disculpa, ahí es donde yo quedo, no me da, o sea, me da 300, pero hasta en el 10, ya en el total me da 0 y no me aparecen así como le aparecen a usted, sino que me aparece 20, 100, 162, 219, 261 y así hasta el 300. Listo. Y no me aparece, en la parte de arriba no me aparece para ver la fórmula, así como le aparece a usted. Cuando no aparece para ver la fórmula, tiene esta pestañita de aquí, ¿sí? La tienes que bajar. O esta de acá les aparece cerrada, entonces la tienes que quitar. ¿Listo? Ay, ahorita la quité yo. No No, les no me aparecen las aparece. fórmulas. De todas formas, ahorita lo miramos por Skype, tu error particular, ¿listo? Porque Profe, los le errores más... agradece, Señor. qué pena, profe, le agradecería que también me tuviera en cuenta porque no me dio. Lo he hecho de distintas formas y Sí, me da 1000 y pico, 1300, listo. ¿Ya 1800. hiciste esta, Harold? Sí, esa también, sino que no me aparece error, sino que me aparece el Listo. 50 y Les ahí voy para a allá Listo, sigue. listo. Entonces ahorita, cuando terminemos esto por Skype, les voy a explicar una forma, porque es que ya cuando ustedes hacen este proceso, digamos, y si el error persiste, o sea, si hubo algo más que me quedó mal, es muy complicado cambiar esto. Yo cambio esto y miren lo que me sale. No puede cambiar una parte de una matriz, porque cuando ustedes hacen este proceso, todo esto queda como si fuera una matriz. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a escribir cualquier letra esta y la voy a cambiar, ya no puedo. Entonces voy a borrar esta para volver a empezar. Sí la puedo borrar, pero hay algunas que no puedo. Miren que esta yo la intento borrar y ya no la puedo quitar, ¿sí? Entonces, lo primero que les voy a recomendar a los que tienen este error, por si lo van haciendo ahorita y después nos encontramos en el Skype, o si lo alcanzan a solucionar, pues muchísimo mejor, es lo siguiente. Para yo poder borrar esto,
yo simplemente vengo aquí arriba donde dice buscar y seleccionar. Ojo, me ubico en la primera celda o selecciono todas como quiera. Buscar y seleccionar. ¿Listo? En buscar y seleccionar le voy a dar en esta opción donde dice ir a especial. En esa especial, entonces yo coloco aquí la opción donde dice matriz actual. Cuando ya selecciono matriz actual, le doy a aceptar y le doy suprimir, la borro. ¿Sí ven? No me puso ningún problema. Pero si yo la dejo así, o sea, yo sé que aquí todavía no me ha dado y quiero volver a hacer el proceso, selecciono todo y borro, ¿cierto? Si yo no hago esto, pues no la puedo hacer. ¿Listo? Vuelvo y empiezo. Vuelvo y les explico. Y de paso, pues, a la compañerita que acaba de llegar, pues de paso, de pronto si tiene el mismo inconveniente, pues lo alcanza a ver. Vuelvo con la frecuencia. Igual, frecuencia, ¿cierto? Selecciono mis datos. Recuerden que mis datos yo les puse un nombre para no estar seleccionando todas las celdas. Y mi nombre es edad, punto y coma, y los grupos. Entonces, mi forma de hacer los grupos, porque hay dos, la de la webconferencia que es seleccionarlos todos hasta el antepenúltimo, o la mía que es hasta el final, ¿cierto? Entonces, yo selecciono todos los límites, cierro paréntesis, enter. Copio la fórmula hasta el intervalo 10 y este error que me sale de desbordamiento o cuando las cuentas no cuadran, que les da más del valor de la cantidad de datos, o sea, más de 300, lo soluciono seleccionando todos mis datos, ¿cierto? No todos mis datos porque se pueden confundir, lo soluciono seleccionando todas mis frecuencias, vengo aquí arriba donde está la barra de comandos, de fórmulas de Excel, le doy clic y oprimo Control Shift al tiempo y le doy Enter. Cuando ya hago esto, mis datos, se soluciona el error de desbordamiento que yo tenía. ¿Listo? Frecuencia relativa, pues ya aquí ya son cálculos sencillos. La frecuencia relativa siempre va a ser igual a la frecuencia del intervalo en el que yo estoy. En este caso estoy en el intervalo 1, entonces a 20 dividido entre el total. Siempre va a ser lo mismo. La frecuencia del intervalo en el que yo estoy, en este caso estoy en el 2, entonces 80 dividido entre el total. ¿Listo? Si yo la arrastro así, me va a quedar mal. Mire que me quedan mal. ¿Por qué me queda mal? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Ojo, porque esto es un repasito. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Siempre estoy dividiendo la frecuencia entre el total, la frecuencia entre el total. Entonces, como siempre divido entre el total, para yo poder arrastrar la fórmula, pues mi total, que es la celda H23, la tengo que dejar fija. Si yo no la dejo fija y yo copio la fórmula, esa celda me va a ir cambiando y por eso me sale el error. Entonces, ya no me coge la H23, sino la H24, después la H25. Si no la dejo fija, pasa eso. Entonces, como siempre voy a dividir en el total para la frecuencia relativa, entonces F4 y ya me queda la H23 entre signos pesos. Ahora sí la puedo arrastrar y listo. ¿Sí? La frecuencia absoluta acumulada simplemente es coger las frecuencias absolutas del intervalo en el que yo estoy sumado a las anteriores. En este caso, como es el primero, pues va a ser el mismo 20 porque 20 no tiene frecuencias absolutas anteriores, es el primero. Pero la segunda va a ser 80 más 20. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pues coge la anterior, que es 20, y le va a sumar la de este intervalo. En este caso, como siempre va a ser así, la anterior 100 más 62, pues sí lo puedo, no hay una celda fija, entonces sí lo puedo arrastrar. ¿Listo? Esta suma de aquí, ustedes la pueden borrar, porque esa suma no va ahí, ¿listo? El último dato, o sea, el del intervalo 10, sí tiene que coincidir con la cantidad de datos, ¿listo? Este sí tiene que coincidir. Es más, aquí en la frecuencia relativa, donde está negro, esa sí se tiene que hacer. Esa es, tiene que dar 1, que es la suma de todo esto, ¿listo? Da 1. Y la frecuencia relativa también es lo mismo, es empezar a sumar la frecuencia relativa con las anteriores, igual a esta frecuencia relativa más la frecuencia relativa actual. Esta tercera es lo mismo, la frecuencia relativa anterior
más la frecuencia relativa actual, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hago? Pues lo sumo, lo copio. La última también tiene que coincidir con uno o con 100% cuando pues, se maneja estas frecuencias relativas en porcentaje. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya aquí con esto tengo terminada mi tabla. ¿Alguna pregunta? No, profe, pues Yo tengo una pregunta. Si tienen alguna pregunta de una vez, eso ustedes saben Mm, que entre más Perdón, pregunten, para mí mejor, porque solucionan sus dudas. Yo no tengo ningún inconveniente. qué pena, es que creo que la compañera Fernanda iba a preguntar, pero interrumpimos las dos. Si quieres, compañera, pregunta tú primero. no, dale, compañera, pues lo único que iba a decir es que yo, o sea, el proceso lo entendí todo, pero el único problema que tengo es que en la frecuencia absoluta no me da el resultado que debe ser, profe. Listo, no te preocupes que ahorita entonces cuando terminemos me quedo en el Skype para que ustedes me compartan pantalla contigo y con Harold. ¿Listo? Vale, profe. O, y solucionamos esto. Entonces, Natalia, ¿tú tenías alguna pregunta? Sí, señor. Profe, quería preguntarte con respecto, a mí es que a mí me cuadró, ¿no? Todo, pero sí me quedó una duda porque como yo al momento de, pues de colocar, no sé si puedo colocarlos entonces en porcentajes, las frecuencias, las que van en, donde tú tienes el uno, si ese también lo coloco en porcentaje o lo dejo en uno. Profe, el micrófono está silenciado. Gracias. Tú me dices en esta que coloqué de amarillito. Ujú. Sí, ahí está el uno. Ajá. Y en el otro, o sea, digamos, en el caso de que yo lo coloque en porcentaje toda esa columna, y debo poner también, aplicar ese también en porcentaje o lo dejo en uno. Ese lo puedes colocar, si tú manejas todo eso, o sea, los dos valores los manejas como porcentaje, entonces es conveniente que entonces si tú vas a colocar estos en porcentaje, bueno, los tres en porcentaje, es conveniente que esto también entonces lo dejes en porcentaje para que coincidan los dos. ¿Listo? Lo Ah, pueden perfecto. manejar con porcentaje, pero pues obviamente a mí me gusta que, como estos son valores aproximados, que los dejen con decimales. Uno o dos decimales, no importa. ¿Listo? Pero sí que les dejen los decimales. Con uno o con dos está bien. O, Ah, pues listo. en otra opción es que lo dejen tal como está en el archivo, ya con el número decimal. ¿Sí? Así normal. ¿Listo? Ustedes deciden cuál de las dos. Si les parece mejor porcentaje, pues pueden trabajar el porcentaje. Si les parece mejor no embolatarse con eso, pues la pueden dejar en número decimal. ¿Listo? Les acabé de enviar la asistencia del CIPAS de la universidad, entonces por favor ingresan en un tiempito y la diligencian en nombre del CIPAS, pues ustedes saben siempre es el que está aquí abajito, parte izquierda donde está la hora. Entonces, pero de todas formas se los coloqué acá. Y en tutor, pues colocan mi nombre, ¿listo? Gracias. Y ya les envié entonces mi asistencia. Son dos asistencias, ¿listo? La de la universidad y la mía. La mía, pues para tenerlos en cuenta con punticos extras y la de la universidad, pues porque sí es requisito. Por otro lado, pues me estaban preguntando lo de la grabación. A mí, pues vuelvo y les repito, a mí me gusta como las grabaciones de esto, pero sí, yo se las comparto. Yo trato de subirlas a YouTube para que puedan ingresar desde cualquier dispositivo, porque hay veces que les comparto el link que me genera Google, el del Drive, pero entonces les pide que ustedes ingresen con el correo del colegio, de la universidad. Entonces, cuando pueda descargar el video, cuando pueda subirlo a YouTube, pues yo se los comparto. La segunda parte de este ejercicio es igual, es la misma tabla, pero pues ya para la otra variable, la de la velocidad registrada, ¿sí?
la variable continua. Entonces, pues no lo voy a realizar porque es lo mismo, simplemente son los mismos comandos. Si ustedes hicieron esto, pueden hacer lo mismo. Si se les olvida algo, pues pueden venir acá, mirar, el población se calcula con el comando contar. Entonces, acá le colocan igual contar, pero pues obviamente ya no le colocan edad porque ya es ese conjunto de datos, no es el que estoy trabajando, sino colocan el otro. Entonces pueden seleccionarlo cada vez que les pida este rango, pues Control Shift y la flechita hacia abajo, seleccionan todo, ¿sí? Entonces acá les sale ya 300, o simplemente antes de empezar, pues seleccionan todos los datos, Control Shift, y le dan un nombre para no estar cada vez pues, seleccionando la misma base de datos, seleccionando los mismos datos. Entonces selecciono una sola vez al principio los datos, verifico que estén todos seleccionados. A algunos les pasó que en la fase 2 me enviaron los trabajos y cuando le colocaban nombre les quedaba alguno por fuera, entonces eso cambia hartísimo los resultados. Entonces selecciono todos, clic derecho, definir nombre, y simplemente le coloco un nombre. Recuerden que acá solamente acepta una palabra, entonces en este caso, como es velocidad registrada, para que me quede en una sola palabra, pues junto las dos palabras con un guión bajo y le doy a aceptar. En mi caso, pues solamente le voy a colocar velocidad y aceptar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a calcular el máximo, entonces igual, max, y ya no tengo que seleccionar todos los datos, sino que solamente escribo el nombre que yo le coloqué a mis datos, que en este caso es velocidad. Apenas voy escribiendo, pues ya me aparece acá la sugerencia, lo selecciono y cierro paréntesis, enter, y ya me salen mis valores. De la misma manera que hicimos esta tabla, la de la variable discreta, pues se desarrolla la tabla de frecuencias de la variable continua. ¿Listo? Listo, Marchi. Sí, se trabaja primero una y después la otra. ¿Listo? Pero las dos se hacen de la misma manera. ¿Listo? Si quieren, entonces la voy a hacer aquí rapidito para que ustedes vean, pero pues no me voy a pues centrar mucho porque es igual al procedimiento. Simplemente es para que ustedes ahorita, entonces, pongan un poquito de atención en lo que yo hice. Entonces, igual, población, pues la cantidad de datos, simplemente contar, velocidad, selecciono, enter. Valor mínimo, pues ustedes ya saben, min. De igual manera, si no se acuerdan, aquí en la parte izquierda están los comandos, max y la matriz, o sea, los datos. Min y la matriz. El rango, valor máximo menos valor mínimo, y el número de intervalos, esta fórmula de Sturgeon, simplemente es colocarla, porque pues el ejercicio me dice 10 intervalos, entonces voy a trabajar con el que ya viene aquí, que son 10. Este resultado, esperen, lo calculo, velocidad, y rango, que es valor máximo menos valor mínimo. Este de Sturges entonces es igual a 1 más, abro paréntesis, 3,3 por logaritmo en base 10, este es base 10, de la cantidad de datos que son 300. Cierro paréntesis, listo. Este resultado, no voy a hacer como hacíamos antes, que igual redondear, porque me lo va a redondear a 9. Redondear, me lo va a redondear a 9 porque es el entero que está más cercano, ¿sí? Entonces, simplemente lo dejo así y trabajo con este 10 que ya está coloreado de morado, este 10 porque es el que me pide el ejercicio. El ejercicio acá en la parte derecha me dice en 10 intervalos, entonces simplemente hago el cálculo de ese valor, pero trabajo con el 10. Y la amplitud de los intervalos igual al rango dividido entre 10, ¿listo? Me da 10.9. Entonces, cada intervalo va a ser o va a tener una amplitud de 10,9 unidades. En este caso, como estamos hablando de la velocidad, cada intervalo va a tener una amplitud de 10,9 kilómetros por hora. ¿Cuál es el primer límite inferior? Pues es el primer valor mínimo, 32. Listo. ¿Cuál es el límite superior? Pues es el límite inferior más la amplitud del intervalo, que en este caso es 10,9. Como siempre al límite inferior le voy a sumar esta amplitud, entonces lo voy a dejar fijo. F4, F4 y la celda me queda fija. ¿Listo? No sé es porque aquí qué tamaño, 13.
Listo. Para que se vea un poquito más grande. 13. Listo. 43. El límite inferior que sigue siempre va a ser igual al límite superior anterior. ¿Listo? Entonces, como siempre va a ser el límite anterior, lo puedo arrastrar. Y este límite superior, como va a ser el límite inferior más esta amplitud que yo ya dejé fija, entonces ya al estar fija la puedo arrastrar sin ningún problema. Listo. Vuelvo y les explico qué tengo que mirar para saber si los intervalos me quedaron bien. El límite inferior y el último límite superior. Estos dos valores tienen que coincidir con el valor máximo y el valor mínimo. El límite inferior, obviamente, tiene que coincidir con el valor mínimo, 32 es igual, y el último límite superior, 140,8, tiene que coincidir con el valor máximo. Coinciden, entonces yo sé que los intervalos me quedaron bien. Marca de clase, pues saben que es el promedio entre el límite inferior más el límite superior y dividido entre 2. ¿Listo? 37,4. Arrastro. Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Ese no es el mismo proceso de la tabla de arriba? Es el mismo, por eso lo estoy haciendo más rapidito, para que ustedes vean que es el mismo, ¿sí? Entonces Pero, lo estoy haciendo más rápido como repaso de esta. vale, profe. Listo. Frecuencia absoluta igual, frecuencia, abro paréntesis, mis datos, yo le coloqué velocidad, entonces selecciono velocidad, punto y coma, y grupos. En grupos es qué criterio va a tener esta frecuencia para contar. Entonces, es el límite superior. Entonces, selecciono todos, desde el 1 hasta el 10, cierro paréntesis, enter. No me preocupo por este error, entonces lo copio. Y lo único que hago es, selecciono todas mis frecuencias, vengo en la parte superior donde está la fórmula, doy clic y oprimo al mismo tiempo. Entonces oprimo control, sin soltarla oprimo shift y le doy enter. Cuando hago esto, pues ya se me soluciona mi error y verifico que el total sea igual al total de datos que yo estoy trabajando. Entonces 300 y la población 300, lo mismo, entonces está bien. Frecuencia relativa, pues ya saben, es igual a la frecuencia absoluta, siempre dividido entre el total. Entonces, como siempre es entre el total, esa celda H47 la dejo fija, F4. Y ahora sí la puedo arrastrar. En este caso, pues voy a trabajar estas como porcentaje. ¿Listo? Para que ustedes vean que no hay ningún problema si la trabajan como porcentaje. Pero, si ustedes acá trabajan como porcentaje, en la otra también. Si ustedes dejan estas decimales, pues déjenme esta también en decimales. ¿Listo? ¿Cuál link no te deja copiar? Listo. Entonces, frecuencia absoluta es lo mismo. La primera siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta. Enter. La segunda va a ser la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta actual. Siempre va a ser así. Entonces, 48 más 14 me va a dar esta que yo estoy buscando, pero pues ya puedo copiar. ¿Listo? 300. Este total, 1491, bórrenlo porque ese no va ahí. El que sí tienen que colocar es el de acá. Aquí me tiene que dar 1. Como estoy con porcentajes, ese también tiene que quedar como porcentaje. Siempre me tiene que dar 100%. Y frecuencia relativa acumulada, la primera es la misma. Y la segunda, pues de ahí en adelante ya empieza la anterior más la frecuencia relativa del intervalo en el que estoy. Y arrastran. ¿Listo? Y ya. Ahí quedo entonces listo para yo proceder a hacer los videos. ¿Listo? Esas dos tablas son tablas igualitas. Se hacen de la misma manera. ¿Listo? Entonces, ahí les hice un repaso de esa tablita. Después de esa tabla, entonces ustedes ya vienen a realizar lo otro que le pide el ejercicio. No van a hacer como por ejemplo en la fase 2 que les pedía también conclusiones de los gráficos y ustedes no se percataron y no hicieron las conclusiones. Entonces vengo aquí y miro qué más hay que hacer. Me dice
que la tabla de frecuencias y diagrama de barras. Ah, entonces aparte de estas tablas tengo que hacer el diagrama de barras, entonces lo puedo hacer por aquí a un lado. ¿Qué hago? Sencillamente puedo dar clic en cualquier espacio aquí, voy en insertar, ¿cierto? Voy a insertar y voy a gráficos. Dependiendo de la versión que ustedes tengan de Excel, les puede salir insertar gráficos, pero en esta versión yo le voy a insertar y acá me salen unas opciones de gráficos. Esta de aquí arriba dice insertar gráfico de columnas o de barras. Selecciono, ¿sí? Y selecciono cuáles son los gráficos que voy a insertar. Entonces selecciono el de gráfico de barras y ahora procedo a seleccionar los datos que van a ir en ese gráfico de barras. ¿Listo? Normalmente, pues aquí tengo el gráfico. Si yo le doy en esa parte blanca, la parte de aquí arriba me va a cambiar, ¿sí? Me van a cambiar las opciones que tengo para el gráfico. Entonces aquí dice seleccionar datos. Selecciono los datos, ¿cierto? Y me dice rango de datos. Entonces tengo que seleccionar cuáles son los datos que yo voy a colocar. Entonces yo voy a colocar la marca de clase y la frecuencia absoluta. ¿Listo? Vamos a trabajar esos gráficos con estas dos. Entonces lo único que yo hago es que yo puedo seleccionar estos dos. Selecciono esos dos y le doy, borro una de esas dos series, puedo borrar la segunda, porque la opción que yo le di a los datos es la opción que yo le di cuando yo inserté el gráfico. Aquí, insertar gráfico, me salían gráficos agrupados, o sea, me sale doble. ¿Listo? La puedo borrar o simplemente, pues, puedo escoger el gráfico correcto. Entonces, aquí yo vengo y le doy en esta flechita. Primero selecciono mi rango, doy en la flechita y me salen las opciones. ¿Sí ven? Cuando me salen las opciones, entonces yo le doy, por ejemplo, esta que son los recomendados. Disculpa, Señora. pues no sé si soy yo o estos no se miran las opciones de los gráficos. ¿No? Ah, listo. No sé. Entonces no, ya sé qué es. Voy a dejar de compartir, porque entonces para eso sí me toca compartir toda la pantalla. Listo, entonces plantilla. Permíteme. ¿Me confirman, porfa, si se ven las opciones de los gráficos? Ups. ¿Se ven las opciones ahora sí? No, señor. ¿No? No sé si soy la única. No, no. Es que es porque tengo que compartir toda la pantalla y no una pestaña. Pero yo ya le di toda pantalla completa. Listo. Ya. Ahora sí les tiene que salir. Ahora sí. Sí, señor, ahora sí. Listo. Entonces vamos a volver a empezar. Tengo que hacer el diagrama de barras, entonces lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Se ubican en cualquier lado que tenga bastante espacio. Entonces yo les sugiero acá a la parte derecha, doy clic en una celda X cualquiera y selecciono entonces los datos X, y la frecuencia y selecciono todos los 10 intervalos. ¿Listo? ¿Por qué selecciono estos dos? Para que me queden esos nombres. Ahorita los voy a cambiar. Cuando los selecciono, entonces le doy insertar, vengo a los gráficos recomendados, ¿sí? Pero si ustedes quieren mirar más opciones, les dan aquí en esta opción acá chiquitica, dan clic y les salen unas opciones. Estos primeros son gráficos recomendados, entonces como ustedes seleccionaron los datos, él automáticamente les va a recomendar unas gráficas para esos datos. O pueden darle en todos los gráficos y acá ustedes seleccionan dependiendo del que necesiten, de línea, circular, lo que sea. En este caso, yo necesito es de barras, ¿cierto? Entonces selecciono de barras, pero barras sencillitas y no así barras horizontales. Entonces, lo que yo voy a hacer es que puedo utilizar el de columnas, ¿cierto? O puedo utilizar el que me sugiere. En este caso voy a utilizar este porque si utilizo este, si se fijan, vienen de a dos barras, ¿sí? Que es un agrupado para cuando ustedes tienen más variables. En este caso, como solamente es edad del conductor, voy a utilizar este.
Lo selecciono y le doy a aceptar. Ubico mi gráfico, en la parte derecha, y modifico lo que tenga que modificar. En este caso, pues FA, no lo voy a dejar así, que es la abreviación de frecuencia absoluta, sino que le voy a colocar frecuencia absoluta de la edad del conductor. ¿Listo? Bien bonito, bien especificado qué es lo que estoy haciendo, frecuencia de la edad del conductor. Como estoy trabajando con la edad del conductor, pues la coloco. Si ustedes tienen otra variable, pues colocan otro tipo de nombre. ¿Listo? Frecuencia absoluta de la edad del conductor. Listo, no tengo que hacer nada más. Este es mi diagrama de barras. Si quieren lo pueden agrandar, si quieren lo pueden dejar así, que se vea claro. Y si se fijan, cada rectángulo, cada barra, tiene el nombre de la marca de clase. Entonces, por ejemplo, para este primero, 1830, miren, el primero aquí, amarillito, 1830, tiene una frecuencia de 20. Miremos que me quedó bien. 1830, sí, va hasta 20. Listo, me quedó bien. ¿Qué hago? Pues paso a hacer el otro. Entonces, vuelvo y explico. Para el segundo, pues voy a seleccionar marca de clase, pero no todo, sino desde XY, que es la abreviación, FA de frecuencia absoluta y todos los 10 intervalos. Me dirijo a insertar, le doy en la pestañita para que me abra esto, y pues como veo que la primera sugerencia es diagrama de barras, pues lo utilizo, o sencillamente si me sugiere otro, pues vengo a todos los gráficos y miro qué es lo que me están pidiendo. Selecciono la opción que me piden. Me piden la de barras, entonces yo simplemente barras o columnas, lo que le estén pidiendo, selecciono la opción y le doy a aceptar. Ubico mi gráfico y cambio el título. ¿Cómo cambio el título? Simplemente donde está la palabra, donde está FA, frecuencia absoluta, le doy doble clic, ¿sí? Borro lo que está ahí y coloco frecuencia absoluta, diagrama de barras de la frecuencia absoluta de la velocidad registrada. ¿Listo? Cambio el nombre y ya, lo dejo así. Este nombre pues lo centran, lo ponen bien bonito, pues ya ustedes mirarán cómo me presentan el trabajo en estilo, ¿sí? Vuelvo y verifico qué es lo otro que me piden. Entonces lo otro que me piden es el cálculo de media, aritmética, mediana y moda, y aparte de eso también de las medidas de dispersión, que son desviación estándar, variaje y coeficiente de variación para las dos variables. ¿Listo? Aquí ya están las tablitas y vuelvo y les recalco lo siguiente. En las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, la tienen que hacer en los espacios en blanco, pero si ustedes no recuerdan, en la parte izquierda están los comandos. ¿Cómo hago la media? Con promedio y la matriz, es decir, con el rango de la base de datos donde tengo mis valores. En este caso, acuérdense que esto donde dice matriz, yo les coloqué un nombre. Entonces, para la variable discreta, que es la de edad del conductor, entonces vamos a hacer esa primero. Entonces, igual, entonces voy a calcular la media igual, promedio, abro paréntesis, y la matriz, en este caso, que son todas las edades del conductor, yo le coloqué edad. Entonces, simplemente escribo edad, cierro paréntesis, enter. Para la mediana, igual, mediana, abro paréntesis, lo mismo, edad, cierro paréntesis, enter. Para la moda, igual, moda, punto 1, porque solamente, bueno, ya les explico eso. Moda, punto 1, y la matriz, edad. ¿Listo? Me da 26. Ya calculé las medidas de tendencia central para mi primera variable, de la forma sencilla, o aplicando los comandos de Excel. ¿Por qué moda punto 1? Recuerden que la moda es un dato en el cual un conjunto de datos puede tener más de una moda. Recuerden que la moda es el dato que más se repite. Un conjunto de datos, por ejemplo, en este caso, edad del conductor, puede tener dos modas, es decir, puede tener dos edades que con igual frecuencia, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en los accidentes hay 10 personas que tenían 35 años, pero también hay 10 personas que tenían 40.
Entonces puede tener más de una moda. En este caso, pues utilizamos moda punto 1 para que solamente me arroje una, ¿sí? La que tenga más frecuencia. Lo mismo para la variable continua. Entonces la media igual promedio. Como es la continua, yo coloqué velocidad registrada, entonces velocidad, ¿listo? Ojo, no se vayan a colocar y escribir la que ya hicimos de edad, ¿listo? Que en las dos tablas me queden mismo. O en variable continua, coloque yo entonces el cálculo no para velocidad, sino para la edad del conductor, porque pues ahí ya empezaríamos a restar punticos, ¿listo? Deben de estar pendientes de eso. Mediana, velocidad, mediana, velocidad, moda, es igual, moda punto 1, abro paréntesis, velocidad, cierro paréntesis, listo. Ya tengo mis dos tablas diligenciadas, las de medidas de tendencia central. Ahora las medidas de dispersión. Entonces, desviación típica, lo mismo, ya tengo acá mis fórmulas, entonces igual, desbest, punto P, y selecciono mis datos, en este caso es edad. ¿Listo? Varianza, lo mismo, igual var.p y mis datos, edad. Y coeficiente de variación, ese sí me toca calcularlo mediante fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Pues la desviación estándar o desviación típica dividido entre la media. Ojo, la media. Entonces vengo acá donde está el promedio, media, lo selecciono y enter. ¿Listo? Este coeficiente de variación es la desviación estándar, esta primera, esta que les pongo amarillo, dividido entre la media, entre esta de aquí arriba. ¿Listo? Ojo con eso. Hay muchos trabajos que en la fase 2 me entregaron que los dividían entre la mediana y pues obviamente queda mal. Vuelvo y repito, desbest P, selecciono los datos, velocidad, varianza, igual var.p, velocidad, y otra vez, coeficiente de variación dividido entre la media, y enter. Y listo, ya tengo todo mi ejercicio 1, desde el numeral 1 al 3, diligenciado. Ya lo tengo todo hecho, verifico, tabla de frecuencias ya las tengo, diagrama de barras los tengo, mediana y moda los tengo, desviación estándar, varianza y coeficiente los tengo. ¿Qué hago ahora? Pues pasamos al ejercicio 4 y 5. Profe, qué pena, una preguntita. Dime. Es que tengo una duda con respecto al diagrama de barra. Es que ahí tú seleccionaste, bueno, no sé, ese también aplica como diagrama de barra. Así no esté de forma, o sea, sí, sino así no esté de forma vertical. Es que la que yo lo coloqué y lo hice de forma vertical. ¿Pero este es vertical? Perdón, horizontal. Sí, o sea, de las dos maneras se puede presentar siempre y cuando los datos estén bien. Lo que pasa es que el más utilizado es este. Si ustedes de pronto... Bueno. Diseño del gráfico. Si ustedes... Bien, yo por acá busco para cambiarlo. Lo que pasa es que aquí barras, cuando ustedes les dan barras en Excel, él les sugiere este. ¿Sí? Ese también, o sea, se puede utilizar. Pero pues el correcto es el que, digamos, el más utilizado, el que se le dice diagrama de barras, es el que las barritas están de forma vertical. ¿Sí? Pero pues no hay ningún problema desde que los datos estén bien. Esto puede ser este o puede ser el anterior. Listo, profe, gracias. Vale. Y el ejercicio 4 y 5, pues para no demorarlos más porque ya llevan artico. Entonces, y hacemos este y después en la sesión 2 hacemos el resto. El 4 a 5 me pide entonces ya encontrar para esas variables edad del conductor y velocidad registrada, me pide encontrar el coeficiente de determinación, me pide encontrar el R cuadrado y el coeficiente de Pearson. ¿Listo? ¿Qué es lo que...? Y
pues me pide insertar aquí el diagrama de dispersión con su recta de regresión. Verifico en esta imagen que es de la infografía, qué es lo que me están pidiendo. Entonces, para cada variable cuantitativa elegida, o sea, discreta y continua, acá las tengo las dos, la discreta edad del conductor y la continua velocidad registrada, debo encontrar el coeficiente de determinación y correlación de Pearson. Y luego tengo que encontrar la recta de regresión lineal. ¿Listo? Tengo que encontrar esas dos cositas para yo poder hacer esto. Entonces, déjenme, yo miro una cosita por acá para compartirles. Listo. Si ustedes recuerdan ese trabajo que nosotros hicimos de la fase 2, que venía la tabla de frecuencias, ese trabajo también en otra pestañita, en un ejercicio 3, pues venía el de la gráfica de dispersión, que tenían que hacer la recta de regresión lineal, encontrar la ecuación, pero en este caso pues solamente les vamos a pedir entonces que calculen el R cuadrado, no tienen que mostrar, digámoslo, el proceso que ustedes hicieron para calcular esto, para calcular esa recta de regresión lineal y nada de eso. Solamente entonces ustedes tienen que calcular es ya de una vez la gráfica. En la gráfica, cuando ustedes lo hacen, la gráfica les entrega a ustedes esos valores. ¿Listo? Entonces, venimos a lo siguiente. Lo primero que yo les recomiendo a ustedes hacer es la gráfica. ¿Por qué la gráfica? Porque es que con la gráfica ustedes se dan cuenta de algunos valores y esos valores ustedes pueden corroborarlo cuando ya lo hagan. Ojo, no es que la gráfica me arroje los valores y ustedes simplemente copien los valores de la gráfica, porque entonces, ¿dónde está el proceso? El proceso ustedes lo tienen que hacer. Cuando ustedes lo hacen, entonces, ustedes con los comandos de Excel tienen que realizar los cálculos para que esos valores que ustedes encontraron en la gráfica pues coincidan con los valores que ustedes están calculando. Si no coinciden los de la gráfica con los que ustedes calcularon, pues entonces hay algo que está mal. ¿Listo? Lo primero que ustedes deben de tener en cuenta es lo siguiente. Recuerden que para esto de regresión lineal hay una variable X y una variable Y. Entonces ustedes van a comparar estas dos variables. Van a comparar la variable discreta y la variable continua. ¿Listo? Y ustedes pueden decir que esta se llame X y que esta se llame Y. ¿Para qué lo escribo aquí arriba? Para que no me vaya a confundir después. ¿Listo? Entonces voy a hacer primero la gráfica. Aquí en este espacio, antes de hacer la gráfica de dispersión, yo simplemente entonces, recuerden que la forma más fácil para no, digamos, uno no enredarse primero con los gráficos es seleccionar primero los valores. Se puede hacer de las dos formas. Puedo entonces aquí insertar el gráfico o puedo primero seleccionar mis valores, ¿cierto? Y cuando yo sé que ya seleccioné mis valores, voy a insertar gráfico. Aquí puedo insertar de una vez el de dispersión o como hicimos ahorita en esta pestañita. Él me da unas sugerencias o simplemente voy a todos los gráficos y por acá dice, por acá, XY dispersión. ¿Listo? Selecciono pues cualquiera de los dos. Voy a seleccionar, no sé, cualquiera, este o este. Selecciono mis gráficos, ubico mi gráfico, ¿sí? ¿Qué hago ahora? Si ustedes se paran en el gráfico, me van a salir estas opciones. A los que no les salgan estas opciones por el tipo de Excel que tienen, simplemente le dan clic derecho y también van a hacer formato,
del texto. Entonces, en este más me va a salir unos elementos que pueden salir en el gráfico. Entonces, en el gráfico puede ir líneas de cuadrícula, leyenda, línea de tendencia, que esa es la que yo necesito. Profe, ¿Cierto? disculpa. Señora. No Profe, sé. ¿podría repetir? Ay, qué pena. ¿Sí les sale esas opciones o tampoco? No, señor. Listo, entonces ya miramos eso. ¿Listo? Listo. A borrar. Ahí. Listo. Entonces tengo los datos, ¿cierto? Selecciono mis datos, que en este caso son edad de conductor y velocidad registrada. Selecciono todos mis datos. Cuando ya los tengo todos seleccionados, voy a insertar gráficos y el que me sugiere. ¿Listo? Aceptar y me salen mis gráficos. Simplemente pues yo voy a cuadrar mi gráfica para que salga de la mejor manera. Voy a acercarme un poquito. Estos son mis datos. Estos son mis gráficos de dispersión. Lo que yo hago ahora es que puedo cambiar el título. Entonces puedo colocar edad del conductor versus velocidad registrada. ¿Listo? ¿Por qué versus? Porque es lo que yo estoy comparando. Yo estoy comparando la edad del conductor contra la velocidad registrada y la comparo para saber si hay alguna relación. ¿Qué otros elementos debe llevar mi gráfico? Mi gráfico, recuerden, si se acuerdan de la fase 2, debe llevar, entonces vengo acá donde está el más, debe llevar una leyenda, que la leyenda es donde está ¿qué? La ecuación. Entonces, leyenda, derecha, arriba, más opciones de leyenda. Estas opciones de leyenda, pues simplemente es como el formato que va a llevar. ¿Listo? Entonces, con la línea de regresión, es lo que uno pide porque es una ecuación, es un gráfico de dispersión con su recta de regresión. ¿Cuál es la recta de regresión? Esta que yo acabé de hacer. Esa recta de regresión la pueden dejar así, pueden cambiar su formato, su diseño a un color, pues que se note más, ¿no? Negro, bueno, ustedes ya eso lo resuelven allá. ¿Listo? También debe de tener su fórmula. Señora. ¿Cómo hiciste la recta de...? La recta, simplemente aquí, en este más, en esta versión de Excel, dice línea de tendencia. Entonces yo selecciono línea de tendencia. ¿Listo? Etiqueta de datos, esto no porque me saldría todo, solamente necesito los ejes, el título del gráfico, líneas de la cuadrícula, pues para darme una idea. Y en algunos casos, en este no sé por qué, cuando le doy leyenda me sale la ecuación. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. La ecuación también tiene que ir acá. Les va a salir la ecuación y les va a salir el R. ¿Qué hago ahora para calcular esto? Sencillo. El R cuadrado es igual al coeficiente. Cuando yo escribo coeficiente me salen varias opciones. Como es R cuadrado, pues coeficiente R cuadrado. Y me va a pedir dos parámetros, conocido Y y conocido X. Es decir, yo tengo que seleccionar mis valores Y, que en este caso al principio yo dije, bueno, la Y va a ser velocidad registrada, ¿cierto? Entonces tengo que seleccionar todos los Y, punto y coma, y todos los X. En este caso, edad del conductor. Selecciono todos. ¿Listo? Cuando ya hago esa selección, cierro paréntesis, enter. ¿Listo? ¿Por qué me sale E a la menos 5? Porque el número es bastante largo. Entonces simplemente lo puedo dejar como número y con decimales, ¿no? Ahí me sale. ¿Listo?
Importante que primero se coja Y, que en este caso es la segunda variable, y después X. Si yo lo cojo al revés, primero edad del conductor y después velocidad registrada, el valor me va a dar diferente. ¿Qué hago aquí con el coeficiente de determinación? Pues simplemente es colocar este resultado en la parte de abajo como porcentaje, entonces lo puedo hacer de dos opciones. Puedo colocar igual esa celda donde me dio el porcentaje. Ustedes se fijan aquí todo esto, ¿sí? Y le cambio el formato de número a porcentaje. ¿Listo? Me da 0% por los decimales, acuérdense. ¿Listo? O lo otro que yo puedo hacer es lo siguiente. Igual, me dio R2, que es esta, y lo multiplico. R2 y lo multiplico por 100. Y me da el porcentaje. ¿Listo? Pero entonces, en este caso, sí tiene que estar la celda en número, no puede estar en porcentaje porque entonces se me aumenta el valor. Y este es el resultado. R cuadrado, raíz, pues sencillamente igual raíz. Me pide el número, la raíz a qué número, no este, porque me está diciendo la raíz de R cuadrado para el coeficiente de Pearson. Selecciono aquí, cierro paréntesis, enter. ¿Listo? Este es el resultado, o sea, este es el coeficiente de Pearson. ¿Qué más me piden? No me piden nada más. Entonces, con estos datos, con estos cálculos, ya tengo, ya encontré este ejercicio. Ya solucioné el numeral 4 al 5. ¿Listo? Que el 4 era el coeficiente de determinación de correlación y el 5 encontrar recta de regresión y diagrama de dispersión. Me quedaría faltando la recta de regresión. ¿Listo? Esa recta de regresión es esta, pero pues necesito que ustedes la encuentren con la fórmula. La fórmula sale, es que dependiendo del Excel, le sale aquí al lado izquierdo cuando ustedes le dan configuración, o en este caso cuando le dan clic en el gráfico, en el más, y ustedes les da leyenda. En esta parte donde dice series es donde aparece la ecuación. ¿Listo? Eso sí ya les queda de actividad a ustedes. Estar pendientes, si no tienen dudas, están pendientes de la próxima sesión para entonces abordar estos otros ejercicios. ¿Listo? Que ya son como los más recientes. Estas distribuciones que son los más recientes y el numeral 1 al 6, que es con lo que ya hicimos, pues hacer las probabilidades, ¿no? Profe, ¿me podría hacer un favor? Sí. ¿Me podría dejar mirar la fórmula bien de la de la segunda y la tercera? ¿Está? Ujú. Listo. Entonces mira, ya te la dejo ver. R cuadrado me lo está pidiendo, como es un coeficiente de determinación, entonces simplemente coeficiente. Cuando yo escribo coeficiente, él me va a dar unos ejemplos o unas opciones. Como es Sí. R cuadrado, aquí me sale coeficiente R2, entonces yo selecciono este. Es importante acá, primero va Y, entonces Y es la segunda variable. Aquí mismo yo arriba en amarillo les coloqué los nombres, X, edad del conductor, y Y, velocidad registrada. Si ustedes lo colocan en un orden contrario, el resultado les va a dar diferente. Entonces, selecciono esa Y, que es velocidad registrada, punto y coma, y ahora tengo que seleccionar conocido X, que son todos mis valores X, o sea, la edad del conductor. Selecciono todo, cierro paréntesis y enter. Y me da esto. A ustedes les va a dar 0, pero es porque tienen que ubicar los decimales, ¿listo? Y en R cuadrado por 100 es simplemente volver este resultado, volverlo porcentaje. Entonces lo pueden hacer de dos formas. Pueden coger este resultado, entonces E, y selecciono esa celda por 100. Y ya, no tengo que hacer nada más, ¿listo? ¿Por qué les aclaro eso? Porque como es un porcentaje, muchos hacen esta multiplicación y aparte de eso la vuelven porcentaje. Si yo hago esto, miren que el valor cambia. El valor aumenta. Entonces, en este caso, que fue el que más vi, si no en un 90% de los trabajos que me entregaron en la fase 2, ese fue el error más común. Entonces, hago la multiplicación y listo, no más.
O lo otro que yo puedo hacer es que como yo sé que esto lo vuelvo porcentaje, simplemente copio esa celda, ojo, copio la celda ya, y este resultado pues lo vuelvo porcentaje. Ubico los decimales y listo. Cualquiera de las dos. ¿Listo? Pero pues si nos vamos a la plantilla, pues háganlo como está acá. Simplemente igual el R2, o sea, la celda donde me dio, por 100. Quito el porcentaje, acuérdense de quitar el porcentaje. Ve, esta es número. ¿Listo? Quiten el porcentaje y dejen los decimales. ¿Alguna otra pregunta? Y la raíz, pues igual raíz y seleccionan dónde está el valor R2. Me dio 0, me quedó mal, me quedó bien. No, tienen que poner los decimales. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Recuerden, porfa, los links para las asistentes. No, profe, no. Gracias. Hay 9 estudiantes, pero en mi asistencia solamente los llenaron 5. Entonces les voy a volver Profe, yo no pude llenar, lo que pasa es que quería preguntar, cuando iba a llenarlo se me salió. Y lo otro, profe, es que cuando aparecía allí el grupo, no aparecía mi grupo, yo soy 321. 321. Ujú. ¿Y por qué 321? Así aparecía así. Entonces tú, bueno, ahí te copiaste de esta explicación, pero yo no tengo asignado el 321. No sé cómo ingresaste al grupo, si alguien te dio el Ah, link sí. del grupo o algo, pero no lo tengo asignado. Pero bueno, no hay problema, ¿vale? Porque yo estoy en un grupo que aparece allí es un grupo de Skype. Sí, pero yo tengo máximo hasta el 308. Bueno, profe. No, entonces de todas formas, pues no lo voy a llenar porque no aparece. Sí, no te preocupes. Igual a los demás, ahí les envié también el de la UNAD, que ese sí lo tienen que llenar, colocar el nombre del CIPAS, colocan este de aquí abajo, nombre del tutor, pues colocan mi nombre, ya saben, César Andrés Peña Rodríguez y la fecha de hoy. ¿Listo? No sé si tienen alguna otra duda, si no, entonces estén pendientes de la próxima reunión para que ustedes entonces terminemos la otra parte. La otra parte ya es como más cortica, pero pues sí es un poquito de poner más cuidado porque es compleja. ¿Listo? Lo Profe, bueno es ¿para que es cuándo reciente. sería la próxima? El próximo, no sé si hoy es jueves, sería de pronto para el sábado en la mañana o el lunes. ¿Listo? Vale. Porque es que hay algunos que el sábado están trabajando por la mañana. Y tú sabes que pues trabajamos hasta el mediodía. Yo no tengo problema en hacerlo en otro día. He hecho sí para los domingos. Y algunos de ustedes han estado, pero porque he tenido pues así espacio para hacerlo. Pero como estoy con la fase 4, yo creería que el otro es mejor para el día lunes. ¿Vale? Entonces el día Vale, lunes haríamos la otra parte. De igual vale, manera, pues está la web conferencia fase 5, que yo les envié el link, entonces para que ustedes estén mirando. vale, profe, muchas Y por el gracias. Skype, ustedes saben que por el Skype les contesto rápido y ustedes me preguntan y yo les contesto, ¿listo?